El segundo tipo de medición, como hemos comentado anteriormente, en contraposición a las escalas naturales, tiene que ver con las escalas compuestas. Las escalas compuestas, a diferencia de las anteriores, consisten en un procedimiento que permite obtener una medición no directa del concepto o fenómeno o de la cualidad perteneciente a dicho concepto o fenómeno. Como he comentado anteriormente, las escalas compuestas quizás son más adecuadas que las escalas directas cuando hablamos de fenómenos relacionados con la dirección de empresas, fenómenos complejos, fenómenos que difícilmente podemos captar en toda su amplitud a través de una simple pregunta o a través de una simple codificación de un solo ítem. Las escalas compuestas precisamente juegan con la ventaja de que utilizamos diferentes ítems, diferentes cuestiones para preguntar sobre un fenómeno completo, con lo cual nos permiten fundamentalmente establecer relaciones entre posibles dimensiones de dicho fenómeno y asegurarnos de que realmente estamos capturando dicho fenómeno en toda su amplitud. Dentro de las escalas compuestas o el escalamiento compuesto utiliza diferentes tipologías a su vez, ¿no? Cogiendo la clasificación de Torgerson podemos diferenciar entre los escalamientos que tratan de medir estímulos frente a los escalamientos que miden la respuesta de los sujetos ante los estímulos. De tal manera que cuando hablamos de valoración del estímulo, fundamentalmente estamos hablando de dos tipos de escalamiento: el escalamiento llamado diferencial semántico o el escalamiento, las escalas de suma constante. En cambio, cuando lo que nos interesa no es tanto medir el fenómeno, sino la actitud del sujeto ante el fenómeno o ante el estímulo, estamos hablando de la escala aditiva de Likert. Hay más tipologías de escalas, pero probablemente estas tres son las más utilizadas en dirección de empresa y por ello pues vamos a pasar a continuación a explicar brevemente cada una de ellas y poner un pequeño ejemplo de las mismas. Bien, cuando hablamos de diferencial semántico podemos utilizar este tipo de escalamiento cuando el investigador pretende medir conceptos o fenómenos que no son independientes de las reacciones o de la actitud del sujeto frente al fenómeno. Es decir, cuando lo que tratamos de medir es la asociación sujeto-objeto. En este sentido, para abordar un escalamiento de diferencial semántico, una medición a través de la escala diferencial semántico, lo que necesito son pares de adjetivos antagónicos que califiquen al concepto o a la dimensión del concepto que yo trato de evaluar. De tal manera que cada par de adjetivos deben mostrar una dimensión de la actitud del sujeto respecto al fenómeno. Esa dimensión la puedo mostrar de manera gráfica o numérica. Ahora veremos algún ejemplo. La principal ventaja del diferencial semántico es que, como vamos a ver en el ejemplo, es bastante sencillo de construir, es fácil de responder si esto lo dirigimos a través de un cuestionario y además creemos que la principal ventaja es que permite medir no solamente el objeto, sino también el sujeto. Permite medir los cambios de actitud del sujeto frente al objeto. Los principales inconvenientes que plantea esta escala es que a veces con conceptos demasiado abstractos o quizá demasiado específicos de lo que es la dirección de empresas es difícil de establecer, así como también la metodología que hay que seguir para la cuantificación del perfil sujeto-objeto también tiene ciertas dificultades. Un ejemplo de una escala diferencial semántico podría ser esta. Si nuestro objetivo, por ejemplo, es calificar las dimensiones en relación con el grado de orientación al cliente de los vendedores de mi empresa, yo puedo evaluar diferentes dimensiones de los vendedores. Aquí hemos puesto el ejemplo de dos. La primera, en la que evalúo el trato que el vendedor le da al cliente, puedo establecer, o a través de la escala diferencial semántico, establezco tres ítems que me miden el trato del vendedor hacia el cliente, utilizando adjetivos antagónicos, en una escala de 1 a 7. De tal manera que la persona que contesta, el evaluado, simplemente tiene que marcar desde 1 a 7, dependiendo de si ese trato se acerca más al adjetivo cálido o al adjetivo frío. Igualmente con el adjetivo agradable o desagradable, o que en el adjetivo atento o descuidado. Asimismo, también puedo medir otras dimensiones, como por ejemplo el conocimiento que el vendedor tiene de su producto,
o del producto que le está ofreciendo al cliente. Entonces podemos evaluar ese conocimiento según el cliente vea que ese vendedor tiene un conocimiento actualizado o no del producto, o está informado o desinformado sobre ese producto o sus características. En definitiva, la escala diferencial semántico, como se puede ver en este ejemplo, mide un objeto, en este caso la orientación al cliente, pero ese objeto es difícil de separar de la actitud del sujeto al que le preguntamos, ¿no? Bien. Otra de las escalas también muy utilizadas en dirección de empresas es la escala de suma constante. La escala de suma constante también trata de medir fenómenos, conceptos, objetos. En este caso la podremos utilizar cuando lo que tratamos es de reconocer la importancia relativa que diferentes sujetos otorgan a los diferentes atributos de un concepto o fenómeno. El procedimiento fundamental que se utiliza aquí es que los sujetos, o le pedimos a los sujetos, que nos vamos a dirigir a ellos, a los que vamos a preguntar sobre este concepto, que asignen una cantidad de puntos entre diversos atributos, de tal manera que le den una importancia relativa en relación a un número total, que habitualmente suele ser 100 puntos. Las ventajas de esta escala es que es bastante sencilla de definir, y además la medición resultante es una medición cuantitativa, dado que las puntuaciones obtenidas están definidas en escala de intervalo. Eso me permite realizar análisis estadísticos métricos, potentes, cuantitativos. El inconveniente, pues tiene pocos inconvenientes, pero pues, por destacar alguno, problemas derivados de usar números en entrevistas, ¿no? Tendríamos que atender o tendríamos que pensar a qué público nos vamos a dirigir o le vamos a preguntar y cuál es su nivel cultural en relación con la capacidad que tienen de asignar cantidades de puntos en un número total. Bien, un ejemplo de suma constante puede ser aplicado claramente a este concepto, cuando yo trato de medir el peso relativo de los componentes o elementos retributivos que se utilizan para pagar a los directivos, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos aquí, en este ejemplo se utiliza una escala de suma constante sobre la base de 100 puntos, en este caso en porcentaje, en el que yo pregunto qué porcentaje de retribución se da en forma de salario fijo o base e incentivos anuales, plurianuales, pagos en acciones y luego, por otro lado, pagos en especie, tanto para el director general como para los altos directivos. Este es un ejemplo claro de cómo utilizar la escala de suma constante cuando lo que nos interesa es medir importancia relativa de atributos de un concepto, que en este caso sería la retribución del personal directivo. Bien. Y otra de las grandes escalas utilizadas en investigación, probablemente la más utilizada en investigación sobre dirección de empresas, es la escala aditiva de Likert. En este caso utilizaremos la escala de Likert cuando lo que tratamos de medir no es tanto el objeto, sino la actitud del sujeto con respecto al objeto o hacia el fenómeno que tratamos de evaluar. Cuando esto sea así, debemos utilizar una escala Likert. La escala Likert se llama aditiva porque digamos que esa medición de la actitud del sujeto hacia el fenómeno viene dada por la suma de los valores obtenidos en las diferentes proposiciones o ítems o preguntas que yo le hago a dicho sujeto y que van representando cada una de las dimensiones del concepto. Para ello, el procedimiento que se utiliza es que en cada ítem que yo voy a generar sobre ese concepto, utilizar una categorización de 1 a 5, de 1 a 7, de muy desacuerdo hasta muy acuerdo, una categorización de ese continuo actitudinal que sirve para graduar la intensidad en cuanto a la medición de la actitud o la reacción. Es una escala sencilla de utilizar, sencilla de definir, se ajusta bastante bien a los objetivos de investigación en ciencias sociales, como en la dirección de empresas, y además son medidas, o digamos las medidas resultantes suelen tener valores bastante aceptables de fiabilidad y validez. Los inconvenientes principales vienen dados porque la medición que obtenemos es una medición ordinal, aunque digamos que por convención científica las mediciones obtenidas a través de escala Likert, al menos en el campo de las ciencias sociales, se pueden utilizar como medidas cuantitativas. Luego también hay que tener cuidado con la inclusión de demasiados ítems, porque los demasiados ítems supone incluir factores indirectos que tratan de medir el mismo concepto y al final lo que hacen es mermar la fiabilidad y dimensionalidad de la medida.
Un ejemplo de escala Likert lo podemos tener en este caso, cuando yo lo que pretendo medir es las características del sector en el que opera la empresa. Entonces, en ese caso, lo que hago es utilizar diferentes ítems o dimensiones y voy preguntando a los directivos el grado de acuerdo con las características del sector, si hay productos muy diferenciados o no, si hay cambios rápidos o no, si hay cambios difíciles de prever, cómo es la demanda, cómo es la concentración de empresas o el sector. En este sentido, como se puede ver, hay un continuo actitudinal que va desde 1 hasta 5, desde totalmente desacuerdo con esa afirmación hasta totalmente de acuerdo, a través del cual medimos ese continuo actitudinal. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, la escala Likert me permite hacer mediciones en las que mezclo, por un lado, el aspecto subjetivo de percepción con el aspecto objetivo de evaluación de conceptos o fenómenos en dirección de empresa. Si retomamos el concepto o el ejemplo que comentamos al principio sobre la empresa familiar, yo podría hacer una escala, una medición a través de una escala simple, de una escala de medición directa, o bien puedo utilizar una escala compuesta para medir según esa definición compleja del concepto de empresa familiar. Si recordamos, cuando hablábamos de empresa familiar, según el concepto de Astrakhan y otros, hablábamos de 3 dimensiones: la dimensión poder, la dimensión experiencia, la dimensión cultura. Esta medición de la involucración de la familia en la empresa es una medición compleja, mucho más compleja y mucho más rica, en el sentido de que yo puedo evaluar las diferentes dimensiones de lo que sería una empresa familiar y en qué medida la familia tiene influencia en el negocio. Así, por ejemplo, si nos centramos en la tercera de las dimensiones, la dimensión cultura, los autores utilizan una escala aditiva de Likert en la que van preguntando diferentes dimensiones y proposiciones en las que a través de las cuales los evaluadores lo que hacen es expresar su grado de acuerdo o no con cada una de esas afirmaciones, de tal manera que al final tendríamos una medición mucho más completa y mucho más adecuada de lo que sería la consideración de empresa familiar a través de esta escala FPEC. Bien, ya para finalizar, ¿qué tipo de escalas utilizar? Pues bueno, hemos dicho que en general es más deseable las escalas compuestas a las escalas sencillas o las escalas simples o las mediciones directas. Si nos centramos en las escalas compuestas, pues si yo trato de medir fenómenos o estímulos, me voy a diferencial semántico o suma constante. En cambio, cuando trato de cuantificar el nivel actitudinal de sujetos, me iré a escalas de tipo Likert. Si quiero hacer ambas cosas al mismo tiempo, que es normalmente lo que hacemos en la práctica, son intercambiables en la práctica, digo diferencial semántico y Likert, aunque realmente desde el punto de vista teórico tengan objetivos diferentes. También tengo que atender a la tipología de los sujetos que han de responder a mis cuestiones. Si el estrato cultural es bajo, hay que tener cuidado con utilizar diferencial semántico por el tema de la significación de los adjetivos, o la suma constante por el tema de las operaciones. Asimismo, si trato de evaluar sujetos individuales o grupos, en el primer caso el diferencial semántico me permite evaluar sujeto y objeto; en el segundo caso, cuando trato de evaluar grupos, me iría al Likert y suma constante. Y finalmente, en cuanto al tipo de medida cuantitativa cualitativa que quiero utilizar, hay que tener cuidado con el Likert y diferencial semántico, porque son medidas ordinales que desde el punto de vista matemático no se pueden considerar cuantitativas, aunque hay, como he comentado anteriormente, una convención por la cual se suelen utilizar como cuantitativas. En cuanto a fiabilidad y validez de la escala, los mejores resultados los obtenemos con Likert o diferencial semántico. Bien, y con esto pues doy por concluida este módulo.